Quiero empezar agradeciendo a Alice Bacal, a quien admiro como historiadora, como creadora del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazi, como organizadora de eventos y libros, como ser humano y como amiga, por invitarme a este importante evento y sobre todo por ponerme en esta mesa, porque cuando lo hizo me enojé muchísimo, pero me provocó una reflexión que ha sido muy importante para mí. Y es que el título de esta mesa, que tiene que ver con los que estamos al margen, metida dentro de un acto en el que se celebran 100 años de vida institucional judía en México, parecería ser una provocación. La mesa se llama Experiencias Judías al margen de la institucionalización y me parece muy inteligente y muy agradecible de parte de los organizadores de este evento meter un tema de esta naturaleza. Según mi entender, los que estamos hoy aquí en esta mesa estamos convocados para hablar de nuestras experiencias como judíos fuera de la comunidad judía y específicamente de las instituciones de la comunidad. Por supuesto, solamente hablaré de las mías, de mi caso, porque, aunque no me gusta hablar de mi persona, no me atrevo a presentar un asunto de este calibre usando ejemplos de otras personas. Y necesito usar ejemplos para llegar a donde quiero llegar. Así que me disculparán que lo haga. Lo primero que me interesó entender es por qué, por lo menos en mi caso, al colocarme en esta mesa, dan por un hecho que estoy fuera de la vida judía, al menos de la judía institucional comunitaria. A mí nadie me preguntó si estaba al margen, simplemente se decidió que así era y se me invitó a hablar de ello. Me puse entonces a darle vueltas en mi cabeza a este tema y a tratar de entender qué significa y por qué se considera que estoy al margen. Y entonces fue cuando decidí que el título de mi ponencia sería ¿por qué al margen? Quiero que me entiendan que nada de esto es un reclamo, al contrario, insisto en que agradezco la oportunidad para reflexionar sobre esto y simplemente estoy poniendo sobre la mesa la manera como viví y pensé esta invitación. No sé, los compañeros de mesa cómo, ya nos hicieron ver en su ponencia, pero así la viví yo. Y es que debo decir esto, Alice no es la única que me ha considerado al margen. Hace muchísimos años, cuando nació una revista hecha por jóvenes de la comunidad judía que se llamaba Odradek, me invitaron a presentarla y Esther Seligson, que en paz descanse, estaba sentada junto a mí, la poeta, la escritora, y me dijo lo mismo y hasta me lo puso como dedicatoria en un libro que decía algo así como para Sara, la que decidió estar fuera. Hace algunas semanas Silvia Cherén también me lo dijo, me mandó un mail que decía: sé que tú te marginaste de la vida comunitaria. En medio de lo que pasó hace esos muchos años y el mail de hace unas semanas, muchos más lo pensaron y algunos también me lo dijeron. Y sin embargo yo no me considero al margen para nada, porque ¿qué quiere decir estar al margen? ¿Quiere decir no participar en organizaciones e instituciones comunitarias? Pregunto. ¿Quiere decir no tener nada que ver con la comunidad? Pregunto. Son dos cosas. Una se refiere a estar completamente afuera y otra a estar, pero no activamente. Y todavía hay más posibilidades para preguntar. ¿Quiere decir no interesarse de plano? ¿O sí interesarse pero no participar? Y si sigo buscándole, hay más que preguntar. Estos dos posibles alejamientos, el tanto y el tantito, ¿se refieren solo a la comunidad y a las instituciones comunitarias o, de manera más amplia, a los judíos, al judaísmo, a Israel? Todo esto son preguntas que trataré de responder en esta ocasión. Para empezar, muchos de los que están aquí lo saben, vengo de una familia muy activa en la vida institucional de la comunidad judeo-mexicana. Mi padre participó siempre hasta su muerte en la Keilah Ashkenazi y en el centro deportivo, y mi madre hasta que la enfermedad se lo impidió en la UISO. Fui al colegio israelita, deportivo israelita, a las NOT, organizaciones para jóvenes. Es cierto que cuando entré a la universidad dejé atrás ese mundo porque me metí de lleno en el nuevo que conocí y que me alucinó. Pero jamás dejé de leer sobre judaísmo y sobre Israel,
de estar enterada de lo que pasaba en la comunidad gracias a mi familia. De hecho, siempre, hace muchos años, me busqué ir al templo en Shabbat. Mis hijos hicieron bar mitzvot y campamentos de verano en el CDI. Doy mis cuotas y donativos a organizaciones e instituciones. He presentado libros de autores comunitarios. Doy conferencias en grupos de judíos y he tenido muchas más veces de lo que me hubiera gustado tenerlas, pleitos fenomenales en el medio en que me muevo por misionismo irredento y mi defensa a ultranza de Israel. Todo esto, según yo, me hace sentirme parte viva, activa y participante de la comunidad judía de México y del judaísmo. Como Moisés Mendelssohn, cuando cruzó la puerta en Berlín hacia el mundo de afuera, yo también la crucé, pero no la cerré atrás. Fui y vine, entré y salí. Y sin embargo, a lo largo de mi vida, la discusión de qué es estar al margen o qué es estar adentro, es una discusión que siempre ha estado vigente y que sin duda es muy judía. Lo discutieron ya en la Alemania de entreguerras Benjamin y Gershom Scholem, lo pensó y lo escribió el mismísimo Freud. Y por supuesto en mi juventud lo discutíamos mucho y participamos en un grupo que se preguntaba si éramos, como nos dijo ahorita, mexicanos judíos o judíos mexicanos, y qué venía primero, si la mexicanidad o la judeidad. Y recuerdo algunas respuestas a estas y otras preguntas parecidas que nos daban quienes no participaban en el grupo y no aceptaban siquiera que se planteara el problema. Por ejemplo, nos decían, esto ya se discutió en Alemania, cuando muchos judíos se empezaron a considerar alemanes de religión mosaica, y los nazis de todos modos mataron por igual a los judíos que se reconocían como tales que a los que no, e incluso a los que ni siquiera se reconocían como judíos, a los que ni siquiera pensaban en estos temas y de plano a los conversos. En el otro extremo estaban quienes decían que era posible y hasta necesario abandonar de plano el judaísmo y lo judío, no andarse a medias tintas, olvidarse de la comunidad judeo-mexicana y de plano de todo este tema en lugar de darle tantas vueltas. No faltaban los que se consideraban que un judío que se planteaba estos asuntos era peor que un goy. No es una frase que inventé, me la dijeron, porque no es cosa de andarle repensando aquello en lo que uno ha nacido y ha sido educado. Lo que quiero decir cuando relato esta historia es que esto es, ha sido y será el judaísmo. Siempre discutir, siempre debatir, siempre preguntarse quién es y quién no es, qué significa ser y dónde está la línea divisoria con el no ser, con el estar adentro, con el estar al margen, con el estar afuera. Y precisamente en este punto es donde las preguntas se reiteran y repiten. ¿Cómo se determina esto? ¿Por la mamá que te parió? ¿Por el rabino que te validó? ¿Por el marido con el que te casaste? ¿Por la comunidad que te considera? ¿Por los rituales que cumples? ¿Por los temas que estudias? No hay dos judíos que respondan de la misma manera a estas preguntas, pero ellas nos llevan al centro y a la esencia de todo el problema. Se es judío porque se quiere o se siente o se desea hacerlo, o se es judío porque los otros consideran que se lo es. El tema no pasa por la determinación que significa la herencia materna, por la decisión de un rabino o de una comunidad, por el cumplimiento o no de reglas y rituales de esa halajá que Yeshayahu Leibovitz colocaba en el centro de su concepto de ser judío, o por aquello a lo que uno se dedica en la vida. El tema pasa por la percepción, en todo el sentido filosófico que le dio Baruch Spinoza y gran parte después del pensamiento moderno, de que no es posible conocer la realidad, sino solamente percibirla. No hay la cosa en sí, solo hay la cosa para nosotros. Y esta siempre está mediada por los aspectos culturales y mentales que marcan, delimitan y permiten ver, escuchar, aprehender con H, comprender o al contrario, no hacerlo, y que establecen lo que se llaman los horizontes posibles de significación. Pero aún siendo así no es fácil tomar la decisión, porque ¿cuál es la percepción que cuenta? ¿La mía sobre mí o la de otros sobre mí? Y estoy aquí en un callejón sin salida
porque para estas preguntas no tengo respuesta. Hace unas semanas, cuando se firmó el convenio de que Israel viniera a la Feria del Libro de Guadalajara, en una mesa le preguntaron a Judith Boxer cuántos judíos hay en Estados Unidos y no pudo dar una cifra definitiva y nos explicó, precisamente porque existen estos criterios tan diversos para definirse como judío. El que tú te consideres, el que los otros te consideren, el que estés adentro o afuera o al margen de una comunidad organizada, el que participes o no en las instituciones, el que te interesen o no ciertos temas. Solo para mostrarles la complejidad de este asunto, les digo con cierta envidia que todos sabemos perfectamente cuántos mexicanos viven en Estados Unidos y cuántos de ellos son católicos. Son casillas que se llenan fácilmente en las encuestas, que no es el mismo caso que el de los judíos. Repito entonces, ¿cuál es el criterio para considerar que alguien está al margen, adentro o afuera? ¿Lo decide el indiciado o lo deciden otros? ¿Y con base en qué? Si lo decide el indiciado, la cosa es fácil. Yo, por ejemplo, ya se los dije, estoy adentro. Pero si lo deciden otros, la cosa se complica. Por ejemplo, algunos decidieron que estoy adentro y me incluyen en las antologías de escritoras judías latinoamericanas. Pero otros consideran que estoy al margen y me ponen en esta mesa. Afortunadamente, todavía no he encontrado a nadie que decida que estoy afuera. ¿Cómo lo deciden? ¿En base a qué? Eso sí no lo sé. No es la participación activa, porque hay muchos que no participan y nadie podría en duda que son. Tampoco son los temas que se estudian, porque hay muchos que no estudian temas judíos y tampoco se consideran al margen y nadie los considera al margen. Y al revés, hay muchos no judíos que estudian temas considerados judíos aunque no formen parte de la comunidad. Así que por aquí no va la respuesta. Lo que sí puedo decirles es cuál es mi criterio para considerarme adentro. Y eso no solo por lo que dije antes de mi familia, de mi educación y de mi participación, sino por otra razón que les quiero dar contando una anécdota. Hace muchos años, cuando vino por primera vez a México el Dalai Lama, líder espiritual del pueblo tibetano, vino acompañado de uno de los estudiosos más serios y reconocidos en el mundo del budismo tibetano. Lo fui a escuchar, tomé con él un curso completo, como de 2 semanas, sobre el tema. Y el último día, conversando a la salida, le dije, en tu vida anterior, antes de convertirte al budismo, seguro eras judío, ¿verdad? Se puso muy enojado y me dijo, ¿de dónde sacas eso? Y le dije, por tu modo de argumentar, es típicamente de judío europeo. Y no lo pudo negar. ¿De dónde sabía yo eso? Pues de leer, de oír discutir a mi padre. Los judíos argumentan, interpretan y discuten. Lo hicieron Maimónides y Freud y Marx y Lukács y Leibovitz y Henry Levy ahorita en Francia. Y lo hacen los intelectuales judíos mexicanos como Krause, Botvinnik, Rubio, Wolfenberg, Stavenhagen. Pues bien, ahí es donde yo me considero que me inserto y eso es lo que me hace profundamente judía y profundamente adentro de él. Dicho lo anterior, me falta agregar un elemento más para negar mi supuesta marginalidad, el que se refiere a mi tema de estudio. Yo no estudio ni a los judíos, ni al judaísmo, ni a la comunidad judeo-mexicana, ni a Israel. Lo mismo que Stavenhagen, estudio a México, su cultura, su historia, su sociedad. Alguna vez uno de los profesores que traían al programa de estudios judaicos de la Ibero me preguntó por qué, habiendo tantos temas judíos, elegí para trabajar el que elegí. Mi respuesta fue en un doble sentido. El primero, porque es lo que me interesa, y el segundo, que es el importante, porque estudiar a México, cuando los judíos vivimos en México, es prioritario. No estamos aquí de prestado mientras nos vamos, como pensaban mis maestros viejitos de la secundaria, que eran todos sobrevivientes del Holocausto, sino que estamos aquí para quedarnos, y por eso el tema no es marginal y es central. Lo es para los judíos y para lo judío y para la comunidad, como muy bien lo entendió Alice al organizar 2 mesas que hablan sobre México en este evento. Se trata entonces de una cuestión estratégica si empleamos el concepto como lo hace Peter Hacking, pero también me parece, lo es, si lo pensamos en el mismo sentido en que lo señaló alguien cuyo judaísmo y pertenencia nunca han sido puestos en duda como los míos, Maimónides, nada menos y nada más. Él dice claramente que no hay contradicción entre los principios del judaísmo y los del conocimiento, pues, cito, es el mismo Dios el que apela a nuestra razón para entender la ley rabínica y la naturaleza, cierro la cita.
pero podemos agregar la sociedad y la filosofía, porque, dijo el Rambam, y vuelvo a citar, la fe y el pensamiento coinciden entre sí. Cierro la cita. Ahora bien, todo lo que he dicho hasta aquí todavía no sirve para resolver el asunto planteado de por qué al margen, ya que no hay forma de ponerse de acuerdo en la respuesta de lo que es el problema central. Que yo pueda sentirme todo lo adentro que quiera, pero que otros me consideren al margen. Y solo encuentro una posibilidad para salir de este cuello de botella. En su libro sobre Salvador Novo, Carlos Monsiváis plantea lo siguiente: en cada cultura, en cada sociedad, hay una manera de ser que es la que se considera la correcta, y todas las que se salen de ese guión son cuestionadas. Dicho en términos de lo que estamos hablando, esto significa lo siguiente: ¿no será que la supuesta marginalidad tiene que ver con estar afuera de un modelo único, conocido y aceptado de participación comunitaria e institucional? En la respuesta a esta pregunta está la clave a la solución. Si consideramos que el modelo que existe es el que debe ser y que no hay ni puede haber otro, entonces gente como yo seguirá estando al margen, como la comunidad los considera. Pero si se abre la posibilidad de otro modelo, entonces tal vez podemos estar dentro. Esto parece sencillo, pero no lo es, porque pues nada entre los judíos es sencillo. Pero ¿puede la comunidad ser capaz de aceptar un cambio de esta naturaleza? ¿Pueden sus instituciones que han funcionado de cierta manera durante 100 años que ahora celebramos aceptar que podrían cambiar en un sentido de abrirse a otras formas de ser judío y de participar? Esto no lo sé. No sé si las instituciones comunitarias tienen disposición para ello, para abrirse a otras formas de pertenencia y participación en las que tengamos cabida otros. Como dice Pierre-André Taguieff, un pensador francés, hay en el mundo una versión hacia lo otro, hacia lo diferente, hacia lo no yo. En este sentido, nos conviene no olvidar que la palabra Satán viene de la raíz hebrea apartarse, y que el libro más célebre de Maimónides se tradujo al español originalmente como Guía de los extraviados o de los descarriados, dos términos que, por cierto, no significan lo mismo, pero los dos tienen una connotación negativa, antes de reconocer que el término correcto era perplejos. Perplejo, quien es perplejo, no es porque está perdido o se desvió del camino correcto, sino porque decidió, y cito a Maimónides, conocer las enseñanzas de la filosofía para reubicarse con respecto a la tradición de Israel. Para mí, este es el punto clave y he llegado a donde quería llegar. No sé si este cambio va a suceder o no, pero en todo caso la respuesta a esta pregunta no me corresponde a mí, sino a la comunidad. Ya Luis Rubio habló de eso también en la mañana. Por lo que a mí respecta, solo puedo repetir que no me siento, no me quiero, no estoy, no me deseo fuera de, soy parte de, y que si los otros consideran que no es así e insisten en calificarme como estando al margen, no lo acepto. Y termino aquí, porque como le dijo Salvador Novo a Monsiváis, ya no tengo que hablar tanto en descargo porque no hay cargos en mi contra. Gracias.